Bueno, como les decía, vamos a empezar en Marcos y antes de leer Marcos, les quiero hacer una pregunta. Más que todo, la mayoría somos padres de familia, ¿verdad? Bueno, tal vez no la mayoría, pero hay muchos, la mitad, digamos. Y todos nosotros, cuando tenemos un hijo, o como decía Memo, cuando yo nací, ¿qué es o cuál es la recompensa más grande de un padre? ¿O qué es lo que un padre espera para un hijo? Y me encantó, las canciones fueron exactamente, o sea, sincronizadas con lo que vamos a compartir, las manifestaciones fueron sincronizadas con lo que vamos a compartir, así que si había alguna duda, pues van a ver que todo compagina. Pero la pregunta era, ¿cuál es la recompensa de un padre? Es que su hijo, la mayoría, ¿verdad? Lo absoluto, o sea, queremos que estén saludables, queremos que tengan economía buena, queremos que tengan una persona que los ame, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para un padre de familia es que nuestros hijos sean felices. Es lo más importante, que nuestros hijos tengan felicidad, que no vivan una vida amargada o una vida que no sea feliz. Eh, y nosotros no amamos más que Dios, ¿verdad? Dios es más increíble que un padre terrenal. Así que Dios nos muestra en su palabra que Él lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos felices en todos los ámbitos. La felicidad de cada uno de nosotros es algo por lo cual Dios ha trabajado desde que empezó todo esto, desde que empezó el mundo, desde que empezó a crear todo. Porque creó los animales, la vegetación, creó la tierra, ¿para qué? Para que Adán gozase de ella, ¿verdad? Para que la cuidara, para que disfrutara la tierra. De la misma forma, ahora Él hizo muchísimas cosas. Imagínense desde la caída de Adán y Eva. Desde ese momento, el plan de la línea roja de Cristo Jesús inició, para que hasta el día de ahora nosotros pudiéramos tener esa conexión íntima con Él, esa conexión que sobrepasa cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier cosa en el mundo. Aunque el mundo esté triste, yo estoy gozando. Aunque el mundo esté enojado, yo tengo amor. Porque um, el amor, que es uno de los temas que vamos a ver ahora, es una de las cosas más importantes. Si yo amo, no tengo miedo. Si yo amo, no hay nada que pueda derribarme con el miedo, ¿verdad? Ahora, quiero que piensen en la vida de Jesús. Ahora sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos sabemos que esas son las cartas que podemos leer donde nos muestran la vida de Jesús en la tierra. Y nos muestran que Él tuvo que cumplir la ley. Todos sabemos eso. Completamente, no hay ninguna equivocación. Todos sabemos que Jesús cumplió la ley. Mas hubieron personas de la ley que no lo querían, que querían matarlo. O sea, no solo no lo querían, sino que lo odiaban, estaban buscando matarlo. Y sabemos quiénes son, los fariseos, los heroditas y todos los que querían que Jesús muriera porque Él estaba haciendo las cosas diferentes, una dinámica completamente diferente. Más, Él cumplió la ley, ¿verdad? Hay dos cosas. Él cumplió la ley, más, ¿qué es lo que Él enseñó a los discípulos? Él no les enseñó la ley. Y no estoy hablando mal de la ley, no me digan, no piensen mal. La ley que se le dio a Moisés era buena y se basaba en amor. Romanos, el estudio de Romanos nos habla de la doctrina de Jesús, ¿verdad? Y nos habla de que los mandamientos era para que la gente entendiera qué tan lejos estaban de Dios, qué tan lejos estaban del amor de Dios. Pero que lo que ellos querían era cumplir esos mandamientos por
por propia fuerza, por propia voluntad, no porque Dios nos iba a dar la fuerza y nos iba a dar la voluntad de hacerlo. Eso no era, se enfocaron mal o lo tomaron mal. Es como las canciones, es como las computadoras, es como un, lo que sea, un ejemplo, ¿verdad? Digamos de que yo me gusta cantar, me pongo a cantar y todo, es mi opción utilizar esa inspiración que Dios hizo con Salmos, que él inspiró para que Salmos fuera escrito. Y esos salmos sabemos que son himnos, sabemos que son canciones. Más podemos elegir tomar la inspiración de Dios para positivo o desecharlo y tomar mi propia posición para lo que yo quiera, ¿verdad? Hay dos opciones en todo, no solo en canciones, no solo en cosas electrónicas, o sea, en todo. Igual en la palabra. Puedo elegir hacerla y caminar como Jesús caminó, porque vamos a ver, de acuerdo a la palabra, que él sí cumplió la ley, pero él no enseñaba ley, él enseñaba el amor. Él enseñó el amor. Han habido algunas enseñanzas que he escuchado también de Memo y hablan de qué tanto Dios nos amó y de entender qué tanto Dios nos ama. Y eso es una de las claves más importantes, que entender cómo Dios me mira. Es una de las puertas que podemos abrir y nos empiezan a mostrar que aunque la gente hable mal de uno, aunque la gente quiera decir lo que quiera decir, eso no nos va a afectar. Pueden decir lo que quieran de mí y eso no me va a afectar porque no estoy pensando en qué es lo que la gente dice, ¿verdad? Estoy pensando en qué es lo que Dios dice y piensa y cómo Él me mira. De la misma forma para todos ustedes. Recomiendo, bueno, que yo sé que lo hacen, que lo único que importa es cómo Dios me mira. Y si Dios me mira bien, lógicamente, eso va a ser proyectado a los demás. Y hay unos que les va a gustar y hay otros que no, pero ese no es nuestro problema. Nuestro único enfoque es Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Marcos 12, vamos a empezar en el 13. Marcos 12, 13. Vamos a empezar y ahí vamos a ver qué tanto amaban los fariseos y los heroditas a Cristo, ¿verdad? A Jesús. Todos sabemos que es mentira, estoy siendo sarcástica. Ok, 12, 13. Si, antes de leerlo, si hubieran tratado, si Jesús hubiera tratado de cumplir la ley, como el resto de los judíos trataron de hacerlo, no hubiera podido cumplirla, porque hubiera sido de la forma en que ellos querían ver las cosas, no como Dios se las enseñó a él. Sabemos automáticamente que él tuvo que hacer una diferencia del resto de todos, porque nadie la podía cumplir. Nadie podía llegar al punto de decir, Dios me mostró que yo cumplí la ley, o que Dios dijera, a fulanito de tal cumplió la ley. No hubo ni aunque sea uno. Eso quiere decir que Jesús hizo algo diferente. Y lo hemos visto a través de su palabra, lo hemos visto y todo. Todo lo que hizo fue por amor. Cumplió la ley que era circuncidarse, bautizarse y todas esas cosas que eran necesarias para que se cumpliera la ley. Pero lo que él enseñaba era diferente y por eso lo querían matar, ¿verdad? Vamos a ver, 12, 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vinieron ellos y dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. En una versión en inglés dice, y que no te importa lo que los hombres dicen, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ya le hicieron la pregunta, ¿verdad? Después de levantarle ahí el ego, querían ver qué decía, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era atacarlo y que él dijera algo incorrecto.
y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Y ya todos sabemos la respuesta que él dio, ¿verdad? Y los que no se acuerdan, ahí lo leen después. Pero bueno, entonces, en ese pedacito, en esos 2 versículos nos muestra que andaban buscando hacer algo en contra de él. ¿Por qué? Porque a él no le importaba lo que ellos dijesen. A él él lo único que quería era que la gente conociera la verdad y enseñara el camino de Dios. Y punto. No hay más, y tal vez ser suavecito con ellos, aquí y allá, no. Él hacía las cosas para Dios y para bendecir, ¿verdad? No tenía nada que ver con los que querían matarlo, ¿verdad? Y como los que querían matarlo veían que él no daba el brazo a torcer, estaban buscando matarlo y lo mataron. Todos sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? La administración de Cristo fue diferente a la de la ley, todos sabemos, ¿verdad? Las siete administraciones, ¿verdad? La cuarta fue, la tercera es la ley y la cuarta es la administración de Cristo. ¿Por qué se le llama administración de Cristo? ¿Por qué no se le llama la ley? Si él se supone que cumplió la ley, ¿por qué no se le llama también igual? No, porque la diferencia es esa, que él no enseñó la ley, él la cumplió, pero él enseñó el amor. Y eso abrió las puertas para la gracia. ¿Ok? La enseñanza de Romanos, como les dije, es una de tantas enseñanzas que nos muestran qué es lo que en realidad es vivir en la doctrina de Cristo. Sino, ¿de dónde creen que los apóstoles aprendieron cómo ser creyentes y no de la ley? ¿Cómo ellos aprendieron o recordaron? Porque una palabra, y ahorita la vamos a leer, Juan 12:26, de los que quieran ya buscarlo, ahí nos muestra que él dice que el Espíritu Santo va a venir para recordarnos lo que él les enseñó. Eso quiere decir que él les estaba enseñando el amor, él les estaba enseñando ya a ser creyentes, a ser parte de la gracia, porque ellos son los que se van a encargar de enseñar a todos los gentiles que nos incluían a nosotros, ¿verdad? Ellos tenían que haber aprendido algo diferente, tendrían que haber aprendido una dinámica diferente a lo que la ley era, ¿verdad? Y por eso a todos ellos los mataron a cada uno. Una creyente me mandó una lista de cómo cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos fueron matados o muertos, bueno, asesinados, ¿verdad? Cada uno de ellos les pasó eso por eso, porque ellos estaban haciendo algo diferente que el mundo no quería, que el diablo no quería, que los tradicionales no querían, ¿verdad? Pero bueno, vamos a Juan. Bueno, lo leo desde aquí. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya lo envió, fue en el Pentecostés, ya el Espíritu está aquí en el mundo y ya no necesitamos pedirlo ni nada, ¿verdad? Todos sabemos eso. El cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu es el que nos va a revelar las cosas, ¿verdad? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso quiere decir que Él les estaba enseñando la gracia, Él les estaba enseñando el amor en una forma diferente a lo que antes era, que era la ley, ¿verdad? Vamos a Lucas 10:1. Está un poquito largo, pero bueno, vamos a leerlo corridito, ¿verdad? Vamos a empezar del 1 y vamos a parar en el 12. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 60 y a quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Ok. Eso quiere decir que
lo único que él les dijo fue, de dos en dos, ¿cuántos dice? 70, ¿verdad? Otros 70. Aparte de los apóstoles, él mandó otros 70. Y los mandó a las ciudades o lugares para que fueran adelante de él. Ahora, ¿para qué los mandó? Ahorita lo vemos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío, ok, ahí está, ¿para qué los envía? Yo los envío para corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea a esta casa. Ahí está la primera cosa que les dijo, ¿verdad? No fue que los hizo pasar por miles de cosas que tenían que hacer. No, él les dijo, van, hacen esto y van, y punto, ¿verdad? O sea, no pensando, y si me voy, y si me caigo, y si me pasa esto, y me cierran las puertas o lo que sea. No, él les da todos los detalles precisos para que hicieran lo que tenían que hacer. Continuamos, el 6. Y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre ellos. Y si no, se volverá a vosotros. Ok, como quien dice, ¿verdad? Bueno, si les oyen, chévere. Y si no, pues ni modo. Sigan adelante, ¿verdad? Porque al final no los estaban rechazando a ellos. ¿A quién estaban rechazando? A quien los había mandado, ¿verdad? A posar y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Okay, no dijo solo coman esto, ni coman lo que les den, ¿verdad? Y sanad a los enfermos. Ok. Sanar a los enfermos. Ahí está otra instrucción, ¿verdad? Que en ellos haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Increíble, ¿verdad? ¿Cuál es el reino de Dios, verdad? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? El 12, y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. No es que nosotros digamos, te tiramos juicio, no, está escrito y ya que se puede hacer. Mi responsabilidad es ir, tratar de dar la palabra a quien la quiera recibir, gloria a Dios, y el que no la quiera recibir, pues seguir orando por esa persona, ¿verdad? Pero el punto es este. Nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado en cierto día, cierto lugar, cierto tiempo. Cada uno de nosotros. No fuimos llamados todos de una sola vez, ¿verdad? No, cada uno de nosotros tiene una historia de cómo inició. Traten de recordar esa historia. Traten de recordar cuando escucharon la voz de Dios por primera vez y hizo que su corazón se enterneciera y se volviera, se enamorara, ¿verdad? Recuerden ese día, cada uno de ustedes. Ese fue su llamado. Ahora, ¿para qué nos llamó? Para leer, para compartir, para activar la sabiduría de su palabra y compartirla a los demás. Aquí lo acabamos de leer. Ok, les dio información, les enseñó cómo hacerlo y qué hizo. Vayan a hacerlo, háganlo. Estos son los detalles de lo que van a hacer y nosotros también tenemos muchos detalles de qué es lo que nosotros tenemos que hacer respecto a la doctrina que llevamos, que es Cristo. Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un deber y un derecho para ejercer por lo cual Él nos ha llamado, ¿verdad?
Ahí está. Vamos a Juan 3 y ahí vamos a ver el amor grandísimo de Dios, ¿verdad? Juan, que está después de Lucas. Y todos lo saben, 3:16. Y los que no, pues lo vamos a leer y para recordar más o menos, ¿verdad? 3:16. Estoy en el 5. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, ¿verdad? Comita. Que ha dado a su Hijo unigénito. Comita. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. ¿Es habilidad o es por medio de lo que nosotros hagamos que no nos vamos a perder? ¿O es que Dios nos está declarando que no nos vamos a perder? Dice, porque el que crea, dice el unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ok, para que yo no me pierda y tenga vida eterna, tengo que creer. Y si yo creí, esos 2 puntos al final de ese versículo ya son dados a mí, como el Espíritu Santo ya fue dado, como los ministerios, los 5 ministerios y aún más que hay, no solo son 5, esos ya fueron dados a mí personalmente, no solo uno, todo ya se me fue dado, porque Dios no nos da nada con límites, todo ya se nos ha dado. Si yo he creído, yo no me voy a perder. Si yo he creído, tengo vida eterna. Eso no es que hoy un día sí y el otro día me voy a perder, no, confiemos en su promesa, confiemos en lo que está escrito, y esa confianza es lo que nos va a hacer que el Espíritu nos recuerde cuando hay algo que nos quiere mandar por otro lado, va a decir, no, mijo, aquí está, ¿qué pasó? ¿Verdad? Él nos va a acordar, Él nos va a decir. Mantengámonos en esa creencia que Dios es suficientemente poderoso para mantenernos sin que nos perdamos. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Él puede o no puede? Claro que puede. Y Él ya lo prometió y ya está cumplido. Ya está escrito y ya está ahí como promesa. Yo voy a creer eso. No me voy a perder y no me voy a perder y no me voy a perder, ¿verdad? Vamos al siguiente. Romanos 5:8. Es como hay personas que le dicen a uno, no, que vos te perdiste o como dicen, ya no echaste tierra y todo eso. Cuando no los vemos durante muchos tiempos, ¿verdad? Y no nos hablamos ni nada. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser amigos. Eso no quiere decir que me pasó algo malo o que le pasó a esa persona algo malo. No, simplemente nos alejamos. Ahora, es opción de nosotros alejarnos o no alejarnos. Más su protección y todo lo que está en su palabra está ahí. Si yo sigo y dejo que el Espíritu me guíe, ¿verdad? De acuerdo a su palabra también, no solo el Espíritu, no solo la palabra, son 2 cosas que se necesitan juntas. Bueno, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ok? Ya vimos cómo lo mostró y eso fue desde que Adán y Eva pecaron, desde entonces empezó a hacer el plan para poder amarnos de la forma que él amaba a Adán y Eva, ¿verdad? O de la forma en que Adán y Eva lo conocieron a él. Él quería que nosotros lo conociéramos de la misma forma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque no había nada que nos hiciera calificar para eso, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Dios me amó a pesar de todas las cosas que yo hacía anteriormente, ¿verdad? Todo lo negativo que yo hice, todo eso que ya ni me acuerdo porque Dios dice que mejor lo olvide, entonces perfecto, ¿verdad? Un versículo con el que Memo inició que está precioso, Romanos 4:25, nos lo mostró, ¿verdad? Y dijo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él fue resucitado, mi justificación es Cristo. No es porque estemos aquí sentados los domingos o porque esté leyendo o porque esté orando, no. Es porque Cristo murió y Él resucitó y por eso yo soy justa.
¿verdad? Darle, como decían, darle a César lo que es de César y darle a Jesús lo que él hizo. Cristo es el que hizo que yo fuera justificada y lo soy. A pesar de que la gente diga que no, sí lo soy, porque Dios me lo dice y a mí lo que me importa es lo que Dios me diga, que quién soy, ¿verdad? Bueno, continuamos. Cristo murió por nosotros. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama. Ok, otra vez, ¿verdad? Nos está confirmando que Dios nos ama. Mi Padre Celestial me ama. Porque vosotros me habéis amado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Por qué nos ama? Hay otro punto. ¿Por qué Dios nos ama? Porque hemos creído en su Hijo. Aunque no lo vimos, hemos creído que Él salió de Dios y que Él cumplió lo que Dios quería que cumpliese para que nosotros pudiéramos tener esta vida sobreabundante internamente, primero para poder proyectarla hacia afuera, ¿verdad? Continuamos. ¿En cuál me quedé? Juan 16, 27, right? Vamos a Juan 14, ahí mismo en ese libro, pero 2 capítulos después. Y vamos a leer 21, 22. Y creo que 23 también. Déjame ver. Sí, del 21 al 23. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos. Hay 2 formas de tener. Una forma es, yo tengo esta taza con café y me la puedo decidir tomarla o no. Pero la otra forma es, yo tengo la sangre de Yodelmo y de Rosa María en mi cuerpo. ¿Me la puedo quitar? No. Es parte de mí, yo soy parte de eso. Ese es igual que la sangre. Desde el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos todas las bendiciones, todos los derechos, todas las tareas como hijo de Dios. Y esos mandamientos ya están en ese Espíritu Santo que vive en mí, esos mandamientos ya están ahí. La diferencia es, ¿los activo o no los activo? ¿Los hago o no los hago? Pero esos ya están en nosotros, porque el Espíritu Santo es parte de ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que los hace, ¿verdad? No solo, sí, yo conozco el mandamiento, no matarás, ¿verdad? O lo que sea, cualquier mandamiento. Lo puedo tener, lo puedo ver y puede estar ahí, pero lo elijo utilizar o no. Pero eso no evita que yo deje de ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Qué? Lo que les decía, es la manifestación. Lo primero es internamente. Si yo amo a Dios, me voy a amar a mí misma. Si yo amo a Cristo, voy a hacer lo que Él me pide hacer. Si yo amo a mis hermanos, los voy a ayudar, los voy a cuidar, ¿verdad? Los voy a bendecir. Bueno, continuamos. Y le pregunta a Judas, ¿verdad? El otro Judas, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces viene y ya Jesús le responde. Y dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Si ellos llegan a mí y hacen morada en mí, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿o no? El Espíritu Santo está morando en mi vida. Ya está ahí. Es mi opción a seguir ese amor, seguir ese patrón de vida, ese estilo de vida o no hacerlo. Cada uno de nosotros tiene elección. Vamos a 1 Juan 4.
Primera Juan 4. Primera Juan 4. Vamos a leer 7 y 9. Primera Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, recibimos el Espíritu Santo, renacimos, ¿verdad? Es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué lo conocemos? Porque el Espíritu Santo nos da la revelación, nos da el recordamiento de lo que Jesús nos mostró, ¿verdad? Y brinquemos al 9 y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Más claro, pues no, ¿verdad? Ahora, el capítulo de Corintios nos muestra con detalle cómo podemos amar, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Toda tu alma, tu cuerpo, tu alma. Ya se me fue. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, con todo, alma y todo, ¿verdad? No, yo no me acuerdo. Amarlo con todo. Ahora, para que pudieran entender, porque pues nosotros los seres humanos, a veces nos gusta irnos por la tangente. Dicen, bueno, voy a cumplir la palabra de Dios, pero con un piecito a este lado y con otro piecito al otro lado. Pero para que no hagamos eso, Él nos da detalles de cómo cumplirlas. Por eso Él tuvo que decir, amar al Señor tu Dios. Si amas a Dios, vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. No vas a matar, no vas a hurtar, no vas a hacer todas esas cosas que Él tuvo que escribir con detalle para que no las hicieran, ¿verdad? Para que no se confundieran y hicieran algo en contra del primogénito, o no, del hermano, o sea, entre hermanos, que no se lastimaran al prójimo quería decir, que no lastimaran al prójimo. Él tuvo que hacer esos detallitos de no matarás, no hurtarás, no agarrarás el burro del vecino, no vas a hacer el asno del vecino, ni nada del vecino, ni nada de nada. Tuvo que hacer esos detalles. De la misma forma, en la gracia nos da 1 Corintios 13, todo el capítulo, para que nosotros lo veamos con detalle cómo vamos a amar. Y que eso es lo que Jesús les mostró a sus discípulos. Él les enseñó, Jesús fue el primero que empezó a enseñar ese estilo de vida, ¿verdad? Anótenlo, no lo vamos a leer, pero lo leen después. Romanos 8. Vamos a Romanos. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, otra promesa, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios. ¡Yay! Ok. Me imagino que todos están ahí emocionados gritando, ¡yeah! ¡Yo amo a Dios! Bueno, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo significa las cosas que nos hacen reír y todo, no, estamos hablando también de los momentos, no les quiero poner momentos malos, sino que momentos de aprendizaje. A mí me gusta usar eso en vez de usar días tristes, días malos, días enojones, no, días de aprendizaje. En esos días de aprendizaje también nos ayudarán a bien, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Ok, yo fui llamada, no sé si ustedes fueron llamados, sí, ¿verdad? Fueron llamados, estoy viendo a don Paco ahí, sí, él dice que sí, él fue llamado, porque todos ahorita hace un ratito les pedí que recordaran el día que fueron llamados, ¿verdad? Todos fuimos llamados, eso quiere decir que esa promesa y ese versículo es para mí. Yo fui llamada para ese propósito. Entonces, eso quiere decir que yo tengo el derecho de amar a Dios como Él me ama a mí, como Él nos muestra.
y todas las cosas les ayudarán a bien. Todas las cosas, ¿verdad? 26. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, soy imagen de su Hijo. Y Él ya me llamó. Y ya está ahí la promesa y ahí me lo dice. Y nadie me puede quitar eso del corazón. Así que nadie les puede decir otra cosa. Y si alguien les está diciendo otra cosa, es mala doctrina. Esto es lo que la palabra me dice y es lo que es y es la verdad de mi Padre y es lo único que voy a creer, ¿verdad? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está, ¿verdad? El primero de todos nosotros. Por eso le decimos a Jesús, Él es mi hermano mayor, porque es el primero de todos nosotros, ¿verdad? El primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó. Y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Ya nos predestinó, Él nos llamó, sí. Y nos justificó, sí. Y a los que justificó, a estos también que Él nos ha glorificado del tanto amor que Él tiene hacia nosotros. Que alguien venga y nos diga lo contrario o quiera hacernos sentir mal, no dejen que ese pensamiento ni esa boca que hable maldad los deje pensar otra cosa. Si Dios ya les dijo a ustedes que son glorificados, no escuchen nada más. Cierren las puertas y las ventanas de todos esos dardos negativos, porque Dios nos está diciendo que ya nos justificó y nos dio glorificación por medio de Cristo Jesús. Así que no hay nada que cambie eso. 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Papá. Los que saben boxear o los que saben dar cachetadas, ahí está, ¿verdad? No los estoy instigando a que vayan a pelear. No piensen mal. Bueno, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él entregó a su hijo por mí. Quiero que piensen eso personalmente, no en grupo. Él entregó a su hijo por mí. Y me ha dado todos esos derechos de ser justa y de ser glorificada porque Él así lo quiere y no hay ninguna ley contra eso. ¿Verdad? 32. Y dijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo no? Todo depende de qué es lo que yo quiera creer. Un ejemplo. Yo a mi hija le he enseñado que no hay nada que Dios no pueda hacer por ella. Y me he asegurado de que con una oración, una tan sola oración, ella crea y que Dios le haga el favor de esa necesidad o de ese querer. Aún cuando llueve con truenos y todo, ella, ¿qué es lo que hace? Dice, Padre, te doy gracias por la lluvia, pero te pido que esos truenos se vayan lejos de mi casa para yo dormir tranquila. Y eso pasa. Ella lo cree y eso pasa. O sea, yo no tengo nada que ver con esa relación de ella y de Dios. Y eso es lo que yo quiero, que ella sea feliz y que ella entienda y me sobrepase en esa creencia que yo tengo con Dios. Y si ella lo puede hacer, tiene 10 años, nosotros lo podemos hacer. Lo único que tenemos que hacer es sacar toda esa entrenamiento del mundo que hemos tenido durante todos estos años y poner y entrenarnos en esa creencia, en eso que Dios nos ha dado, con ese poder, ¿verdad? Bueno, continuamos. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Verdad? ¿Quieran decir lo que quieran decir de nosotros? ¿Quién? Que digan lo que quieran decir, que hablen lo que quieran hablar. Que a mí, la verdad que ni siquiera, o sea, ni pasa por la cabeza, ¿verdad? Bueno,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que es el que justifica. Si Él ya lo hizo y me justificó, lo demás está de más, ¿verdad? 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí dice, ¿quién me condenará? O sea, dice, Jesucristo, ni siquiera Jesucristo nos está condenando en ese versículo. En ese versículo dice que Él está intercediendo por nosotros para que no seamos condenados. Eso me está diciendo que ni siquiera Jesucristo me condena, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir. Él intercede por nosotros. 35. Es la bomba, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Nada de eso me puede separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. 35. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de tribulación, antes de angustia, antes de persecución, antes de hambre, antes de desnudez, peligro y espada, y antes de ser contados como ovejas al matadero, ya nos está diciendo ahí, estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Entonces, no hay dónde perderse. Yo creo que no hay dónde perderse. Continuamos. Déjame ver que se me fue el papel. Continuamos el 38, vamos a leer hasta el 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, me preocupo en el futuro si yo voy a seguir con esta relación con Dios. No, ni siquiera me preocupo de eso. Dejemos que el futuro quede en el futuro y me enfoco en lo que voy a hacer hoy para mi padre. Una de las canciones que Alvin cantó decía, buenos días, papito. ¿Qué puedo hacer hoy? Porque este es tu día. ¿Verdad? En hoy, vivo en el hoy. No en el qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer en 2 años. No, en el hoy. Una de las cosas que escuché en la oración decía de que estamos seguros que otros vamos a ir a otros países y vamos a movernos y vamos a mover la palabra de Dios y todo eso. Eso ya está puesto. Dios está esperando nada más los corazones que le digan, heme aquí, envíame a mí, yo voy, ¿verdad? Bueno, continuamos. Potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, y ahí aparte nos está diciendo, ni lo que estamos viviendo ahora nos puede separar de él, ¿verdad? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada que exista en el mundo creada, aún en lo que existe en la galaxia y en todas partes, todo lo que Dios creó, ¿verdad? Cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es, ¿cómo es que Dios nos ama? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 17. Yo no sé si, ¿cuánto tiempo? Ahorita estoy 45 minutos ya. Ok, ya casi. Juan 17. Juan 17, 23. ¿Qué es lo que nos dice ahí, verdad? Precioso ese versículo que Jesús le está diciendo. Yo en ellos y tú en mí. ¿Se acuerdan eso que decimos? Dios en Cristo, Cristo en mí. Ahí está. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Nuestra unidad inicia yo, Dios, Cristo y yo. Si esa unidad está perfecta,
Eso quiere decir que mi unidad con todos mis hermanos que están escuchando ahorita es la misma, porque todos tenemos Dios en Cristo en nosotros. No podemos estar diciendo, oh, yo estoy unida con tal por cual, pero no con aquel. Pues si todos somos del mismo espíritu, todos tenemos el mismo Jesucristo, todos tenemos el mismo Dios, estamos en esa unidad, querramos o no querramos. Bueno, y en ellos, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. So, no hay diferencia de cómo Dios nos amó a nosotros y cómo Dios amó a Cristo Jesús. Es el mismo amor. So, no solo porque fue el primogénito, dice como Él lo amó a Jesús, ¿verdad? Lucas 6:35. Lucas 6:35. Amad. Ok, eso nos dice que Él nos ama como Jesús, como amó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice en Lucas 6? Amad pues a vuestros enemigos. Esa es a veces un poquito compleja porque los enemigos a veces quieren seguir haciendo estragos y hay que seguirlos amando a pesar de cada estrago, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos dice? Si Él nos amó y Jesús nos ama y somos justificados y somos glorificados, entonces tenemos el poder de amarlos. Aunque la carne, aunque la mente de los 5 sentidos no quiera, el poder de amar al enemigo ya está en mi vida por medio del Espíritu Santo y punto. Eso sí se puede. Es mi elección hacerlo o no hacerlo. Ok. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. So, prestar y hacer bien y no esperar nada para que mi galardón sea grande. Si yo le ayudo a don Jesús ahorita a que cruce la calle, que se ve que va en bicicleta, y espero que él después me ayude a mí a cruzar otra calle, entonces ya mi galardón no va a ser grande, porque el galardón va a ser que él me ayude, de recibir su ayuda de regreso. Prefiero que el galardón, recibirlo de Dios, que dice que es grande, a recibirlo de otra persona. Por eso nos dice, no esperen nada, ¿verdad? Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Ay, eso duele. Para con los ingratos y malos. O sea, no solo para con nosotros. Él es benigno para cada persona que vemos en la calle, para cada carro donde va cada persona, para cada persona que vemos en Walmart, en todos los lugares, los que vemos allá en el puesto de yuca frita, donde sea. Él es benigno para con todos. Así que si Él lo hace y Él ya nos dio el poder de hacerlo, nosotros no podemos decir que no podemos. Nuestra capacidad no es igual a la que tenemos cuando dejamos que Dios nos inspire y nos guíe con ese amor que es el Espíritu Santo en nosotros. Así que es mi opción limitarme como los 5 sentidos o dar en abundancia, sin límites, con el amor de Dios, ¿verdad? Filipenses 1, ¿no? Pensé que iba a ser corto, pero es que, bueno, Filipenses 1, vamos a hacerlo corridito. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos. Ok. En esta parte de aquí, antes de leerlo, ¿para qué son los diáconos? Hay una en las iglesias o las religiones o las iglesias tradicionales utilizan a esas personas que se llaman diáconos. Pero hoy por hoy, cuando vemos
qué es lo que un diácono ejerce, no es lo que al principio, las primeras generaciones de la iglesia no hacían lo mismo. Ahorita vamos a ver para qué fueron puestos los diáconos, no para lo que ahorita vemos en las religiones, que es para que se sienten enfrente y hagan reuniones y que se pongan corbata y que todo lo demás, ¿verdad? Y que sean exaltados por todos los de la iglesia. No, lo contrario. Lo que vamos a leer ahorita nos muestra que eran lo opuesto a lo que ahora las religiones quieren que nosotros veamos como diáconos. Solo vamos a ver. Dice acá, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Orando por todos, oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, o sea, no solo rogando, sino que con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. Mi comunión en el Evangelio, estamos hablando de mi comunión directa con Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto tengo esa comunicación íntima con Él? En el Evangelio y, pues, lógicamente, después proyectada hacia horizontalmente. Desde el primer día hasta ahora. O sea, desde el primer día del Pentecostés hasta ahora. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo que les decía, esto ya es una promesa, no es que tal vez sí, tal vez no, nos está diciendo, estando persuadido de esto, o sea, que está completamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es el que comenzó en vosotros la buena obra? Pues Dios en Cristo, ¿verdad? Son ellos los que comenzaron la obra en mi vida, en mi corazón. La perfeccionarán hasta el día de Jesucristo. Este camino en Dios, este camino en el mundo, siendo una hija de Dios, cada día es perfeccionado. Hace 5 años yo era una Esther diferente, ya no es lo mismo. Yo he crecido espiritualmente. Igual todos ustedes hace 5 años, piensen lo que era su vida hace 5 años, era completamente diferente. Aunque siempre somos hijos de Dios y vivíamos en la palabra, hemos crecido en el corazón. ¿Y qué es lo que dice? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Nosotros seguiremos perfeccionándonos día a día. Bueno, 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en las defensas y confirmaciones del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén, eso es cierto. Porque Dios me es testigo de cómo os amo y todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ese es para otra clase, ¿verdad? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Dice que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Cristo. Ahí está, para ser sinceros e irreprensibles, que no haya nada que pueda juzgarnos, ¿verdad? Y ya lo sabemos, nada nos puede juzgar. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Son los frutos de justicia, no estamos hablando de cuánta gente tengo yo, cuánta gente he traído a la palabra. No, estamos hablando de los frutos de justicia internos. Cuánto yo amo, cuánto yo gozo, cuánto yo tengo fe, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aparte, o sea, hay otras formas de amar, y lo vemos en 1 Corintios 3 y todas esas cosas. El fruto de justicia es interno. Primero, para yo poder amar a los demás, tengo que aprender cómo Dios me ama a mí y poder amarme de la misma forma. Y así los frutos de justicia inician
hacia mí primero y después los puedo dar a los demás, porque va a ser automático como respirar. Si para mí, mi cerebro no necesita que le diga respira a mi cuerpo, sino que es algo automático. De la misma forma va a ser el fruto de justicia. Automáticamente, si yo aprendo a amarme primero a mí, como Dios me ama, automáticamente amaré a todos los demás igual. Y no hay forma de cambiar eso. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, por gloria y alabanza de Dios. Ok. Mientras que la razón de vivir en tu corazón sea Dios y amarlo, y amarlo, o sea, mientras todo lo que yo haga en la vida, en este mundo, sea para amar a Dios, no hay nada que pueda hacer que yo caiga o que yo me mueva de donde estoy, porque es la habilidad de Dios mantenerme ahí. Mientras que la razón de vivir en mi corazón sea Dios y amarlo, no va a lo que pasa en el mundo, o lo que el mundo está haciendo, o lo que los demás estén haciendo, no lo voy a ver porque mi enfoque es estar en Dios y hacer lo que Dios me pone a hacer. Ok, aquí viene la parte de lo que les estaba hablando, de los diáconos. Vamos a Hechos 6. Hechos 6. 1. En aquellos días, como creciendo el número de los discípulos, se está hablando de que estaban incrementándose los creyentes, ¿verdad? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Distribución diaria quiere decir de que ellos tenían un sistema para ayudar a las viudas y hacer todo, o sea, había un sistema donde todos se ayudaban unos a otros y todo eso, ¿verdad? 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, son los 12, estamos hablando de los que Jesucristo entrenó, ¿verdad? Convocaron a todos los discípulos que estaban después de ellos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en la mesa. Ok. Aquí había un problema. El problema era que dejaban de enseñar la palabra para servir y cubrir las necesidades de todos los creyentes. Y para ellos era, no vamos a dejar de enseñar la palabra para asegurarnos que todos tengan comida y que todos tengan ropa y que todos estén bien y que todos tengan casa. No, vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que dice en el 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, son 7, ¿por qué 7? ¿Verdad? 7 varones de buen testimonio. Entonces, están hablando de personas que tengan buen testimonio. Y no estamos hablando de testimonio personal, estamos hablando de testimonio de la doctrina de Cristo. Que sigan a Cristo, que hagan las cosas como Cristo la hizo, o sea, dar la vida por los demás. Testimonio, ¿dónde me quedé? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, o sea, que cumplan, que hagan lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿verdad? La sabiduría. A quienes encargamos de este trabajo. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijeron ahí? Que querían unos diáconos y que esos diáconos iban a ser 7 y que estos 7 se iban a encargar de que todos tuvieran lo necesario y estuvieran suplidas sus necesidades y todo lo que, o sea, organizado bien para que todos estuvieran tranquilos, todos tuvieran comida, nadie padeciera nada. Los diáconos eran necesarios para servir, no para que les sirvieran, ¿verdad? De eso se trataba, de servir, los diáconos de servir. Y ahora las cosas son al revés. Pero bueno, dejemos eso porque no nos interesa. Bueno, continuamos. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, ya que hay 7 encargados de todo eso, nosotros vamos a seguir orando y vamos a seguir ministrando la palabra. Punto. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe, del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, Nicanor, Timón, Parménides y Nicolás,
prosélito de Antioquía, perdón, que de esos nombres no. Y 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecían en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Ahí está. Mientras unos estaban encargados en servir, porque acuérdense que no solo a maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, no solo son esos. Hay otros que son los ayudantes, son los siervos, son los, como les decía, los diáconos, son los que están ayudando a que todos estén bien y tranquilos y en paz. Juan 14, 26, rapidito porque ya quedan 2 versículos más, hasta ahí. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, ya lo habíamos leído, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más fácil no, ¿verdad? Ahí está, esa es la promesa, eso es lo que yo me voy a basar y me voy a arraigar. En Santiago 1.5 nos dice que el que necesite sabiduría, pedirle al Padre, que Él no lo va a negar por ningún motivo, ¿verdad? No está exactamente como lo acabo de decir, pero esa era mi versión. Él nos recordará todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos lo va a recordar? Toda la vida. Lo leímos ahí en Filipenses 1, el 6 y el 10, nos aclararon que nosotros íbamos a ser perfeccionados hasta el día de Cristo, que nosotros íbamos a hacer todas las cosas hasta el día de Cristo. O sea, eso quiere decir todo el periodo de mi vida, porque no sabemos si viene mañana o si viene cuando ya yo esté en la tumba. Eso quiere decir toda mi vida, ¿verdad? Él me va a guiar, Él me va a recordar todas las cosas, por medio del Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas. Lógicamente, tengo que leer la palabra para que sean recordadas. No va a ser de que, le voy a recordar eso si yo no lo he leído. Tengo que leer, ¿verdad? Filipenses 2.13, con eso terminamos. Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si cuando estás caminando por el Espíritu, hasta orar viene como deseo y necesidad personal. No te preocupes si estás haciendo lo suficiente o no sabes todo. Solo ama a Dios y está listo para trabajar tu llamado personal, porque Dios es el que se va a encargar de poner tu querer y de poner tu hacer, porque es su voluntad. Dios me los bendiga.